del papel y sordas palabras que conspiran incesantes contra mí. Me llevan preso ante ti, sin argumentos, sin sentencias, sin oír. Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar entonces con nuestro curso y seguimos hablando de sincronización en sistemas biológicos, ¿no? De osciladores biológicos. Eh, entonces, quiero primero terminar el ejemplo mecánico que empezamos la vez pasada, es el de los metrónomos, y luego ya necesitamos empezar a hablar de osciladores biológicos. De hecho, ya estuvimos hablando de algunos, ¿no? Nuestros sistemas excitables, varios pues son osciladores bioquímicos, y otros pues son osciladores más extraños, ¿no? Por ejemplo, la reacción de Belousov-Zhabotinsky es una reacción que oscila, es un oscilador químico y tiene esta característica de oscilaciones autosostenidas, ¿no? Eh, y tiene ahí algunas fases de sincronización. Eh, Otro ejemplo que no vimos aquí, pero vimos en Biomate 1, es el del modelo de Voids. Los Voids son un modelo en agentes eh, de movilidad, ¿no? De movilidad animal. Podríamos ver un ejemplo justo acá atrás, ¿no? Los bichos que hacen estos cúmulos ordenados pues, de ellos mismos para moverse, las escuelas de peces, las eh, parvadas, las bandas, eh, los rebaños son ejemplos de sincronización de osciladores hechos de osciladores biológicos bioquímicos, ¿no? Los bichos son osciladores, son conjuntos grandes de osciladores bioquímicos, ¿no? Y pues ahí tenemos los, las neuronas, ¿no? En cuanto a lo que estuvimos estudiando de gating, eh, esta dinámica de apertura y cierre pues implica cierta sincronización de un enlace entre el estado abierto y el estado listo para eh, ser excitado de las proteínas que forman los canales de iones en, en el en la membrana de la célula. Entonces, pues ya vimos varios ejemplos en realidad y lo que quisiéramos ver ahora pues son principios propios de estos objetos, ¿no? Entonces, vamos a terminar con este ejemplo y tendremos que empezar a ver algunas cosas propias de los osciladores bioquímicos. Y me faltó mencionar la última vez un poco de dónde es el material donde estamos sacando estas cosas. Una fuente es el libro sobre sincronización de ahorita les digo el autor y les voy a poner en el Classroom las ligas o se los podría poner aquí mismo en la descripción del video. De Rosenblum y Arcadi eh, y Pikovsky. Es un libro más o menos
clásico sobre sincronización, y viene todo este rollo histórico con Huygens. De hecho viene transcrita la carta completa de Huygens a su padre, donde habla sobre los relojes estos que se sincronizan en contrafase, y la parte matemática completa. Viene todo lo que tiene que ver con sincronización en sistemas caóticos, etcétera, ¿no? El libro se llama Sincronización, un concepto universal en la ciencia no lineal, de Vygotsky, Rosenblum y Kurtz. Esto lo publica Cambridge. Les pongo la liga en la descripción del, de, del video, ¿no? Y el otro es el libro de Arthur Winfrey, que también es un clásico sobre este eh, relojes biológicos, ¿no? Es, ese se llama La geometría del tiempo biológico, de Arthur Winfrey. Me parece que lo publica Springer. Entonces, esos dos libros pues son básicamente los dos que vamos a estar usando. Y hay uno más que a mí me gustó, pero que va más hacia eh, que va más hacia la parte bioquímica, que sí la vamos a revisar, pero pues va a ser un poco rápido, eh, porque realmente nos interesa la dinámica más amplia, ¿no? Se llama relojes biológicos. Relojes biológicos, este, ritmos y oscilaciones. La teoría del tiempo biológico, de Daniel B. Fogger, que también es de Cambridge. No es cierto, este es del MIT, de MIT Press. Y aquí justamente toma como algunos de los ejemplos el, 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 el Hodgkin y Huxley, ¿no? Porque se va hacia esa parte de eh, osciladores bioquímicos, ¿no? Y a partir de la bioquímica va construyendo varios ejemplos. Por ejemplo, el de las libélulas, que sí son libélulas. Bueno, estos bichos que tienen una luz que parpadea, y cuando es el tiempo de aparearse, se sincronizan estando en un bosque, en una reserva nacional en Estados Unidos, y debe pasar lo mismo en otros reservorios, eh, pero se puede ver, ¿no? Que cuando hay un número suficientemente grande de bichos, que es un tipo de sincronización que ya dijimos la vez pasada, se sincronizan, o se prenden sincronizadamente, ¿no? Es como un flash rápido, y parece como que están pintando el video. Les voy a poner un video en un rato y vamos a ver un modelito en Agentes que hace esto. Digo, hoy seguramente lo vamos a ver de rápido, pero la próxima vez tendremos que ir desbaratando el modelo y ver qué pasa con la dinámica. Hay un artículo de Strogatz, que habla sobre este fenómeno, y quizás valdría la pena revisarlo, pero eso lo vemos en una siguiente sesión, ¿no? Y terminemos lo de los metrónomos y avancemos hasta donde se pueda. Entonces, vámonos un momento al pizarrón y regresamos a la compu.
Entonces, vamos a escribir las ecuaciones. Pensando en lo que ya medio habíamos hecho, ¿no? Que es describir el sistema mecánico, y luego vamos a ver las condiciones de sincronización, ¿no? Para dos metrónomos. Para más hay que hacer un poco más de cosas que realmente de momento no nos interesan, pero les mando el artículo para que lo revisen, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, para un metrónomo, habíamos dicho que nos interesaban, pues, de entrada el ángulo que van haciendo, el ángulo del péndulo, el momento de inercia, la masa de los péndulos, esto de aquí va a ser la distancia del pivote del péndulo al centro de masa de la mesa, ¿no? Acuérdense que el experimento que se tiene es una mesa que se mueve sobre unos rodillos que pueden rodar, que en ese caso eran unas latas, y sobre estos van los péndulos, que en realidad no son así, tienen el pivote acá y el péndulo es así, ¿no? Y hay una distancia por acá, ¿no? Entre ambos, y entonces esa RCM es como así, ¿no? De acá para acá. La idea un poco es tener los dos metrónomos equidistantes. La idea del experimento es tener los dos metrónomos equidistantes hacia el centro de masa de la mesa. Y la G va a ser la aceleración de la gravedad, ¿no? Y vamos a llamarle X a la posición horizontal de la base, ¿no? Entonces la ecuación de movimiento va a ser una ecuación de segundo orden, de segundo grado, perdón, MRCM G y sin teta más un término pequeño, teta cuadrada, sobre el teta inicial. Este teta 0 es la condición inicial, menos 1 de teta dt más RCM por m por el coseno de teta sobre el momento de inercia por la aceleración de la mesa. Entonces esto, si se fijan, tenemos aquí estas dos componentes. Esta va libre, pero esta va con este término de acá. Y justamente porque en esta dirección pues nos interesa la posición de la mesa, y de este lado tenemos la velocidad angular del péndulo, y este término de aquí pues
este de aquí, perdón, lo que va a hacer es amortiguar el movimiento, ¿no? Y si se fijan, tenemos una cosa de tipo el oscilador de Van der Pol, ¿no? Para la teta. Y esto se da cuando entonces tenemos un Van der Pol. Y si no se acuerdan de la ecuación de Van der Pol, les voy a dejar igual un video al final donde hacemos el análisis del Van der Pol en Python. Entonces, esto es cuando la teta es menor que teta 0. Y cuando la teta es mayor que la teta 0, entonces es decreciente este término de acá, ¿no? La velocidad angular del el metrónomo. Ok. Entonces, cuando esta epsilon es pequeña, las oscilaciones van a ser más o menos estables y la amplitud pues, va a ser de tamaño o de orden de 2 teta, ¿no? De orden de 2 teta. La base podemos considerar que está en un sistema de referencia que no es inercial. Y entonces necesitamos calcular la fuerza de la inercia de la mesa con una expresión que ahorita voy a escribir de este lado. Que es menos la masa de los péndulos por dx en dt dos veces, ¿no? La segunda derivada de x. La posición de la mesa respecto al centro de masa la podemos escribir como la masa de la mesa, ¿no? Esta m mayúscula es la masa de la mesa por x más mx1 más mx2, que estas son las posiciones de los metrónomos respecto al de la mesa, sobre m más las masas de los metrónomos. Y las x's se calculan como x más ai más rcm por el seno de la teta i. Esta ai son constantes que miden la diferencia entre la distancia entre el metrónomo y la base, ¿no? Y la idea es que esto se anula, ¿no? En la ecuación de movimiento de la mesa, ¿no? Entonces la posición de la base, acuérdense de esta expresión de acá, la posición de la base viene dada por x igual a menos m sobre m menos 2
M por RCM seno de teta 1 más seno de teta 2. Aquí nada más como nota, X depende de T y las tetas cis también dependen de T, ¿no? Aunque no lo pongamos explícitamente, siempre tenemos que estar pensando, ¿no? Que estas variables son tiempo dependientes, ¿no? Entonces, bien, eso es para un metrónomo nada más, ¿no? Un metrónomo en la mesa. Ahora, ¿qué pasa para el sistema con dos metrónomos? Pues vamos a tener tres ecuaciones, una para cada metrónomo y una para la mesa. Y vamos a hacer aquí un cambio de variable adecuado. Que va a ser tau, va a ser omega t. Y la omega viene dada por esta ecuación, omega cuadrada igual a mrcm por la g sobre el momento de inercia, ¿no? Y entonces vamos a tener de teta 1, segunda derivada respecto de la tau, va a ser esto más 1 más la delta seno teta 1. Ahorita vemos quién es esa delta. La delta es una diferencia de entre o lo podemos aproximar como una diferencia entre omega 1, omega 2 y la omega, ¿no? La omega, como la definimos aquí, la omega 1 y 2 son los momentos angulares de los péndulos. No, las frecuencias de los péndulos, ¿no? Esto es una diferencia de frecuencias. Omega i es la frecuencia del péndulo i, ¿no? Entonces esta delta es una diferencia de frecuencias y nuestra ecuación va a quedar como este seno más mu por el término tipo Van der Pol de teta de t de teta, perdón, tau, teta 1 más menos beta coseno de teta 1 por la segunda derivada respecto de tau de el seno de teta 1 más el seno de teta 2, y eso es igual a 0, ¿no? Esta es la ecuación de movimiento del primer péndulo y la del segundo es más o menos análoga, es completamente análoga, perdón, salvo este término de acá. Vamos a tener 1 menos la delta por el seno de teta 2 más mu por teta 2 sobre teta 0 cuadrado menos 1 de teta 2 respecto de tau menos beta coseno teta 2, la segunda derivada respecto de tau del seno de teta 1 más el seno de teta 2 igual a 0, ¿no? Aquí podemos hacemos un promedio, la frecuencia promedio
se puede aproximar con la omega por 1 menos 3 medios de gamma, y la gamma no es otra cosa que la teta 0 cuadrada sobre 6. ¿No? O sea, se van a ir aproximando varios de los parámetros para ir trabajando algún tipo de análisis de este modelo, ¿no? Beta es un parámetro adimensional que lo que mide es el acoplamiento de los metrónomos, y se ve como MRCM sobre M más 2, la M de la masa de la mesa sobre la masa del péndulo, por RCM por la masa de la mesa sobre el momento de inercia, ¿no? Entonces, aquí tenemos masa, se cancela, el momento de inercia y esta masa con este que va a quedar cuadrado se van a cancelar todos, ¿no? Entonces, las unidades, digo, entonces efectivamente es una dimensional, y lo que va a medir es de alguna forma el acoplamiento de las mesas, ¿no? de los metrónomos en la mesa. Todos estos parámetros pues van a depender vía esta cosa de aquí, vía esta expresión de acá, de la frecuencia promedio. En los experimentos que les mostré la vez pasada, los mecánicos, los que no tienen el campo magnético, se utiliza la omega promedio como 10.9 Hz, y eso corresponde a 208 bits por segundo, ¿no? El ángulo inicial teta 0 es de 45 grados, que corresponde como a 0.39 radianes, y la gamma entonces son como 0.025 en radianes, ¿no? La beta entonces la podemos reescribir utilizando la omega, y de aquí pues quédense con estas expresiones, ¿no? Acuérdense nada más cómo son, y vamos desde acá arriba. Entonces vamos deshaciéndonos un poco de los parámetros. La beta va a tener entonces esta forma: la posición inicial, omega cuadrada sobre g, ¿no? Y la posición inicial la podemos medir con estos mismos parámetros, ¿no? La posición inicial de la mesa, y esto es aproximadamente en los experimentos 0.088 centímetros. Entonces la beta experimental va a ser aproximadamente 0.011, ¿no? Es adimensional, y la mu en los experimentos se utiliza como 0.01. Entonces se ven dos resultados experimentales. Uno es la sincronía en fase, y la otra es la sincronía en antifase, ¿no? Entonces la que está en fase podemos dibujarla de esta forma.
empiezan juntos, luego esto queda de esta forma y al final se corrige, ¿no? Es decir, pueden salir de fase, pero entran como en antifase y luego corrigen, ¿no? Entonces, se observan los dos regímenes en el experimento y entonces lo que se busca, lo estoy trabajando de un artículo de una persona que se apellida Pantaleone y un poco la idea es cómo se describen matemáticamente ambos regímenes. Ok. Y la idea que plantean es qué pasa si la diferencia de frecuencias tiende a cero y la gama también tiende a cero, ¿no? Entonces ellos proponen una diferencia delta entre las posiciones angulares promediada, ¿no? Con la teta cero y una sigma que es, esta es una diferencia y este es un promedio, ¿no? Y reescriben las ecuaciones para la delta y para la sigma. Entonces, la derivada respecto de tau, de la derivada de la delta respecto de tau, más la mu por sigma cuadrada más un tercio de delta cuadrada menos 1 por delta más delta igual a 0. Esto va a describir de alguna forma el régimen con estas dos variables, ¿no? Vamos a usar ahora la ecuación para la sigma y tienen una forma muy parecida, ¿no? Seguimos pues teniendo un sistema de dos ecuaciones, pero ya con estas dos variables que promedian el comportamiento del sistema. A este acercamiento le llaman ellos, Pantaleone y sus colaboradores, una heurística para el sistema, ¿no? Luego el argumento que van a hacer es un poco lo que se hizo en el caso de lo que se hace en el caso del Fitzhugh-Nagumo, ¿no? Tenemos unas variables que van a que cambian rápido y unas variables que cambian lento y entonces se asocian unas, ¿no? Lo que dice es que muy beta son pequeñas y comparables y que la sincronización en fase, esta parte de acá, se da cuando los ángulos teta 1 y teta 2 son aproximadamente iguales. Entonces esto significa que esta delta es pequeña, ¿no? De hecho, pues se podría aproximar a cero. En este caso, pues nada más nos vamos a quedar con la ecuación para sigma y estos términos con la delta se van a anular. Entonces nos vamos a quedar nada más con la segunda derivada respecto de tau de la sigma más mu sigma cuadrada menos 1, ¿no? Este término en delta se va de sigma en de tau más 1 más aquí me está faltando un 2 beta me había faltado un 2 beta por sigma igual a 0. Ok,
Esta de aquí, si se fijan, es una ecuación de Van der Pol otra vez. Y entonces la sigma de tau la vamos a aproximar, ¿no? Pensando en que tenemos soluciones aproximadas para la Van der Pol de esta forma, ¿no? Y podemos hacer un análisis parecido para la delta, ¿no? Para la delta tenemos que lo podemos escribir de la siguiente forma. Aproximando con cosenos, vamos a escribir la ecuación como de la segunda derivada de la delta más mu por 1 más esta parte, no vamos a sustituir la sigma, más 2 coseno de 2, 1 más beta tau delta más delta igual a 0. Esta parte de aquí está amortiguando el movimiento, y esta parte de acá, no, perdón, esta de acá es la amortiguación del movimiento y esta es la oscilación, ¿no? O podríamos ver esto como amortiguamiento y este como oscilación. Pero bueno, un poco la idea es que esta ya, pues tenemos esta de segundo orden y pues esto es un numerito, ¿no? Ya había esta cosa. Y ya nada más es una ecuación en delta y tau, ¿no? Entonces esta, haciendo los cálculos necesarios, la podemos aproximar como una delta en 0 por e a la menos mu tau sobre 2 por coseno de tau más una g. Esa g es un corrimiento de fase, ¿no? Que se elige de forma más o menos arbitraria para la integración, pero que tiene que ver con la cuando entran en sincronización los metrónomos. Cuando delta tiende a 0 es que tenemos sincronización en fase y es estable, ¿no? Entonces aquí esa es importante, la sincronización de fase en fase, perdón, es estable. Y después se puede ver también que la que es antifase también es estable. Ok. Ahora, ¿en qué condiciones la sincronización antifase es estable? Pues sí, solo si hay amortiguamiento de la mesa. Significa que el experimento no va a funcionar si disminuimos la fricción, ¿no? De hecho, en las cuentas, pues es un amortiguamiento a la sigma en realidad, ¿no? Ok. Hay otro análisis que se puede hacer con perturbaciones de cierto tipo y que ayudan a determinar
este, las regiones de los parámetros en donde pues hay la sincronización en fase y la sincronización antifase. Pero realmente, o sea, lo que queríamos ver era estas condiciones bajo las cuales tenemos sincronización y resultado de que la sincronización es un comportamiento estable del sistema. Entonces, el sistema de varios metrónomos va a tender hacia ese estado sincronizado, hacia esa sincronización, ¿no? Ese va a ser el estado estable. Ya sea en fase o en antifase, dependiendo de la región de parámetros en donde estemos parados. Y bueno, ese es el ejemplo de los metrónomos. Ahora vamos un momento más a la computadora y vemos lo de los bichos estos que parpadean, y en la siguiente sesión lo abordamos ese sistemita, ¿no? Entonces vámonos de regreso a la computadora. Ok, entonces vamos a ver un video en donde se pueden ver a estos bichos parpadeando. Y si se fijan, incluso parece que los hubieran pintado con algún software de edición, pero es así como se perciben. Lo que hacen es que empiezan a parpadear para buscar a algún posible compañero para parearse. Y eventualmente con un número suficientemente grande de bichos va a parecer que están flasheando todos al mismo tiempo. Entonces vamos a ver. Ahí está, ¿no?
llegan a ver ahí los flashazos. Ahora quisiera mostrarles una simulación. Entonces aquí está una simulación en el NetLogo eh, con el, ese comportamiento que acabamos de ver en el video. Aquí están. Entonces, lo que van a hacer estos agentes es, vamos a hacerlo un poquito más grande el espacio. Que hay unos bichos que están prendidos y unos que están apagados, ¿no? Entonces, la idea es, pues van a empezar a tratar de, vamos a hacerlo con un poquito menos, son 400 bichos y se pueden cambiar algunos parámetros que tienen que ver con cuánto duran prendidos, y de alguna forma la estrategia que siguen para, o que se puede seguir, o que podemos adivinar para el comportamiento sincronizado. Entonces, a ver, vamos a ver. Entonces, si se fijan en esta gráfica, que podemos hacerlo un poquito más grande, vemos la cantidad de bichos que están prendidas. El tiempo que tardan en prenderse es menor, ¿no? Conforme pasa el tiempo, conforme transcurre el tiempo. Los bichos se están moviendo todo el tiempo y aquí aumenta el número de prendidos al mismo tiempo. Y podríamos ver o no ver los bichos apagados, ¿no? Ya da un poco más la ilusión del flashazo. Y ahí están cada vez más prendidas, más prendidas. Entonces hay un comportamiento que se sincroniza, ¿no? En algún momento están sincronizadas. Y eso va a depender, les decía, de estos parámetros, de, de el tiempo que se tardan en prender. Aquí no he movido la cantidad de bichos, pero puede tener que ver con la densidad de bichos. Y aquí tiene dos estrategias, una que le llaman de avance y otra de retraso, ¿no? El retraso es mm, flashear o encenderse, ¿no? Con menos, esperando un poco si ves que alguien más contestó el flashazo, ¿no? Y el avance es hacerlo más rápido. Entonces, si se ve acá en la grafiquita, pues la frecuencia se hace más pequeña, más pequeña. Eh, pero aquí parece que no se apagan, ¿no? O sea, ya no hay esa ilusión del flash como tal, que sí tenemos en el delay. Ahora, si fueran menos, digamos unas 38 luciérnagas, lo hace rapidísimo de todas formas, ¿no?
Y si son muchísimas, hay un periodo donde están corrigiendo, pero eventualmente van a estar todas en sincronía. Si se fijan en promedio, pues está el mismo número de prendidas y de apagadas y va aumentando conforme transcurre el tiempo hasta que se da un salto grande, que es donde están todas sincronizadas. Entonces vamos a ver en la siguiente sesión con cuidado tanto el fenómeno como el sistema, ¿no? Digo, no vamos a volver a ver el videito, pero quizás valdría la pena revisar el artículo de Strogatz sobre estos bichos y su sincronización, ¿no? Y tendremos que empezar ya a meternos a estudiar los osciladores bioquímicos, ¿no? Entonces, con estas libélulas sincronizadas, nos quedamos por acá y nos vemos en la siguiente sesión. My mama was a tailor. She sold my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk.